¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a ver la medida de tendencia central en estadística. Ya sabes que son tres: la más sencilla, la más simple, útil, potente y fácil es la media o media aritmética. Luego tienes la mediana y por último la moda. Las tres son sencillas. Sin embargo, son menos sencillas cuando los datos te los presentan de manera agrupada en intervalos. Cuando los datos no están agrupados es súper fácil. Entonces, luego de explicada la teoría, que te recomiendo que la veas desde el principio, no te confíes, ¿ya? Por muy fácil que sepa, siempre hay que escuchar una o dos veces la explicación. Y luego vamos a ver los videos de ejercicios prácticos, así que no te confíes. Y para que seas notificado, ya sabes que si te suscribes al canal y tocas la campanita, entonces cada vez que yo subo un video ya no tengo que avisarte por otros medios porque YouTube mismo te va a notificar. Entonces, media aritmética o simplemente media para datos no agrupados. ¿Ya? La pantalla está dividida en dos: al lado izquierdo datos no agrupados y al lado derecho datos agrupados. Entonces, cuando los datos no están agrupados y que queremos calcular la media aritmética, como en este ejemplo de estos simples, vamos a decir así, estos simples números, ¿no? Tenemos seis números, queremos hallar su media aritmética. Entonces, siempre, a grosso modo, siempre es sumarlos, todos sumarlos, por más que se repitan, sumas todos los datos y lo divides entre la cantidad de ellos. Y otra cosa es que siempre yo recomiendo el orden, de manera que por eso aquí lo he ordenado. El número menor es 10 y el mayor es 13, ahí está. Entonces hay que sumarlos, ¿verdad? Hay que sumarlos. Voy a apagar la cámara para estar más cómodo. Bien, entonces vamos a sumar los datos. Y como repito, el orden es importante y para sumarlos entonces ya sabes que hay que poner el símbolo obviamente de suma, ¿no? Ahí está. Pero además, como el 10 se repite dos veces, el 10 se está repitiendo dos veces, entonces voy a multiplicar por 2. En vez de poner 10 más 10, yo pongo 10 por 2. Lo mismo que el número 12. Se repite dos veces y en vez de sumar dos veces 12, yo prefiero multiplicarlo por 2. Por las veces que se repita. Tú puedes hacerlo como más fácil te parezca. Bien, entonces luego de multiplicado y sumado da una cantidad que dividida entre 6 nos resulta 11.3. Y ese sería el promedio de estos 6 datos. Con un único número, ya esa es la potencia de la media, con un único número estamos representando a otros 6, al valor de otros 6 datos. Bastante sencillo, ¿verdad? Ahora, cuando los datos están agrupados, pero no en intervalos, el procedimiento es prácticamente el mismo. Vamos a ver, siempre la media se calcula sumando los datos y dividiendo entre la cantidad de ellos. Si te das cuenta, el número de personas aquí, por ejemplo, es 12, lo que nos quiere decir que hay 9 personas que tienen 9 años, hay 30 personas que tienen 10 años, 23 que tienen 11 y 15 que tienen 12 años. ¿Cómo calculamos la media? Como acá dice, sumamos los datos y entonces sumémoslo. ¿Cuántas veces 9 debo sumar? 12, ¿verdad? ¿Cuántas veces 10 debo sumar? 30 y así. Eso es equivalente a decir 9 por 12, a decir 10 por 30, a decir también 11 por 23 y 12 por 15. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces los resultados son los que ahí aparecen: 108, 300, 253 y 180. Ya hemos sumado los datos, ahora las cantidades que se repiten, pero ahora hay que sumar todos ellos. Y eso da 841. Y la cantidad de datos que hay, es decir, la cantidad de personas, ya sabes que si la sumamos aquí, eso nos da, vamos a ver, nos da 80. Entonces hay que dividir 841 entre 80 y obtener el promedio o media aritmética.
y eso es exactamente 10.5. No vayas a pensar que los datos de aquí son los mismos que los que están acá. No, son ejemplos numéricos diferentes. Entonces, la media aritmética aquí es 10.5. Bien. Y hay que recordar lo siguiente. ¿Qué cosa es el número de personas? Fíjate, 12 representa la cantidad de veces que se repite el número 9 o la edad 9. 23, la cantidad de veces que se repite la edad 23. Y es por eso que el número de personas en este ejemplo es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Bien, la media aritmética es esta. Ahora vayamos a hacer el cálculo cuando los datos están agrupados en intervalos. Cuando los datos se presentan en intervalos, como en este ejemplo, que se representa el peso en kilogramos de varias personas, por ejemplo, 2 personas pesan entre 60 y 63, lo cual debes entenderlo como que las dos podrían pesar 60, o quizás una 61 y la otra 62, o quizás uno 60.5 y la otra 62.9. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay 2 personas que pesan entre 60 y 63 kilogramos. Hay 4 personas que pesan entre 66 y 69, pero no sabemos el peso exacto de cada una de ellas. ¿Bien? Sabemos que están en este rango nada más. Entonces, para calcular la media, en este caso, hacemos lo mismo. Hay que multiplicar la frecuencia absoluta, ¿no? En este caso, por ejemplo, 2 por el peso en kilogramos de estas personas. Pero como no sabemos sus pesos, lo que tenemos que calcular es el promedio, ¿bien? En un número que represente a los pesos que están en este rango. Y ese número es justamente la marca de clase. ¿Recuerdas? La marca de clase, que es la semisuma de los límites de cada intervalo. Si sumas 60 más 63 y lo divides entre 2, eso te da la marca de clase para este primer intervalo, que da 61.5. Si sumas 66 más 63 y lo divides entre 2, estos datos de aquí, te da 64.5. Entonces allí tienes las marcas de clase para cada intervalo. Y no olvides que tenemos, ¿cuántos intervalos? 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos. Entonces, ya tenemos la marca de clase, es decir, es el número que representa los pesos de 2 personas en este intervalo, el número que representa el peso de 6 personas, de manera que para calcular la media, como siempre, hay que sumar los datos. Y de manera similar a estos dos ejemplos, si hay 9 o si hay 12 personas que pesan 9 o tienen 9 años, aquí diremos, hay 2 personas que pesan 61.5 en promedio. Entonces, hacemos la multiplicación, ¿no? Y tenemos ahí los resultados. 6 por 64.5 es esto, 4 por 67.5 es 270 y así. Al sumarlo, entonces vamos a obtener el peso total de estas personas, que es de, vamos a ver, es de 1000, por aquí lo tengo ya apuntado, 1350 kilogramos. Eso es lo que pesan todas estas personas. Pero ¿cuántas personas son? Pues hay que sumar, ¿verdad? Si sumamos, ya sabemos que esta es la frecuencia absoluta. Recordarás que cuando sumábamos la frecuencia absoluta, obteníamos el tamaño de población o muestra, que representamos con n, y la suma en este ejemplo es 20. Entonces, habría que dividir entre 20. Y esto nos da, nos da 67.5. ¿Qué cosa? Kilogramos, ¿verdad? Porque estos también son kilogramos. Estamos trabajando con kilogramos. Ese es el ejercicio. Bien, entonces hemos encontrado la media aritmética a través de multiplicar la marca de clase, que es el promedio de los límites de cada intervalo, multiplicado por la frecuencia absoluta, las veces que se repite cada dato, y luego sumado. Entonces, esa es la forma de calcular la media aritmética cuando los datos están agrupados en intervalos. Ahora, quiero mostrarte o hacerte notar lo siguiente. La media aritmética, entonces, vamos a ir definiendo la fórmula, es
la sumatoria de estos datos, de estos x sub i por f sub i. X sub i por f sub i, ¿verdad? Es la sumatoria desde que i vale 1, es decir, para el intervalo 1, hasta el último intervalo, es decir, hasta k. K es la letra, es la forma con que nosotros representamos, hemos venido representando al número de intervalos, y está dividido entre el tamaño de población o muestra. Bien, ahí está. Eso es lo que hemos hecho. Esa es la forma de calcular la media aritmética, pero si te das cuenta, esto yo lo puedo representar, esta sumatoria lo puedo representar así. En nuestro ejemplo, como hay 5 intervalos, voy a trabajarlo con 5 intervalos. Entonces acá sería 1, ¿verdad? He puesto entonces esta fracción que tiene un denominador común n, la he puesto en diferentes sumandos para los 5 intervalos de nuestro ejemplo. Es decir, esta n va a dividir a cada uno de las frecuencias absolutas para cada intervalo. Ahí están los 5 intervalos. Y de esta manera podemos reconocer entonces que cada x sub 1, cada marca de clase está acompañado por, recordarás que representa f, la frecuencia absoluta entre el número de intervalos, perdón, entre el tamaño de la población o muestra. Eso representa la frecuencia relativa para ese intervalo, ¿verdad? Y la frecuencia relativa se representa por h minúscula, es decir, cada una de estas fracciones yo la puedo representar por la frecuencia relativa de ese intervalo. Entonces pondré acá h sub 1, ¿verdad? Podemos ver entonces que cada uno de estos sumandos se puede representar también como el producto de la marca de clase por la respectiva frecuencia relativa del intervalo. Y en conclusión, entonces, la media aritmética puede ser expresada como la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta de cada intervalo entre el tamaño de población o muestra. ¿Desde cuánto? Desde el primer intervalo hasta el último intervalo. ¿Sí? Pero también puede ser expresada como el producto, la sumatoria de productos de la marca de clase por la frecuencia relativa de cada intervalo. ¿Sí? De esa manera ya no estaría dividido por el tamaño de población o muestra. Entonces tenemos dos formas de calcular la media aritmética cuando, según los datos que tengamos, según los datos que se nos proporcione, ¿bien? O según la comodidad con la que hagamos nuestros cálculos. Podemos calcularla de esta manera, ¿bien? O de esta otra. En cualquiera de los casos, el resultado va a ser el mismo. De manera que en este ejemplo podríamos calcular también la media aritmética a raíz de la frecuencia relativa, pero obviamente habría que calcularla, ¿no? Y diríamos, para el primer intervalo, la frecuencia relativa sería 2 entre 20, ¿verdad? Frecuencia absoluta 2 entre el tamaño de población o muestras, que es 20. Eso nos da 0.1. Luego tendríamos, para el segundo intervalo, 6 entre 20. Entonces yo te digo, y te pregunto, si 2 entre 20 es 0.1, el triple, porque 6 es el triple de 2, sería 0.3, ¿verdad? Luego, 4 entre 20, aquí está, 4 entre el tamaño de la población. Si 2 entre 20 es 0.1, el doble, porque 4 es el doble de 2, sería 0.2. Y así, ¿no? Aquí nuevamente tendría 6 entre 20, que me da 0.3, y aquí 2 entre 20, que me da 0.1. La sumatoria, para comprobar, debe darte 1 o un número muy cercano. Un número muy cercano sería 0.989, 0.99. ¿Bien? Entonces, podrías calcular la media aritmética multiplicando la marca de clase, que aquí está, por la frecuencia relativa.
y ya no tener que dividir entre el tamaño de la población o muestra. ¿Bien? Puedes hacerlo y comprobar que la media nuevamente te va a dar 67 kilogramos y medio. En los siguientes videos entonces veremos ya la mediana para datos agrupados y para datos no agrupados. Cuando terminemos veremos la moda para ambas situaciones y seguidamente ejercicios prácticos que son convenientes para afianzar la teoría, ¿ya? Y para que cojas habilidad y confianza. No te descuides, suscríbete y pon la campanita para que YouTube te notifique cuando suba los siguientes videos.